Cuando hay una persona que tiene más aprendizajes, más experiencia e intenta opciones diferentes para resolver una situación, en ese momento la persona tiene más recursos para enfrentar la vida. Nosotros podemos acudir a terapia desde el momento en el que empezamos a notar una dificultad, ¿sí? De hecho, se requiere menos esfuerzo, se requiere menos recursos, menos sesiones. Bienvenidos a la Guía del Duelo de Gallos. Pretendemos ser un espacio de consulta donde la gente siente consuelo, bienestar y principalmente puede encontrar empatía. Donde reciban información y consejos sobre momentos difíciles de vida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Contreras, soy director del Centro de Terapia Breve Sistémica, ubicado en Mexicali, Baja California, y hoy vengo a hablarles de un tema. ¿Cuándo asistir a terapia? Es decir, ¿cómo sabemos que ya debemos de asistir a un proceso terapéutico? Bueno, para esto es importante diferenciar que nosotros tenemos, digamos, 3 etapas de conflictos, y lo veo como a cuestión de niveles. Tenemos la etapa de dificultad, tenemos la etapa de problema y tenemos la etapa de patología, y voy explicando qué consiste cada una. La etapa de dificultad tiene que ver con la cuestión de gravedad o de intensidad con la cual se da una situación. No toda dificultad es un problema, ni no todo problema es una patología. Y a veces confundimos como si fueran lo mismo. Por ejemplo, en la parte de dificultad es algo que puede resolverse a través del sentido común, a través de los recursos personales. Tener diferencias con nuestra pareja, por ejemplo, es una dificultad. Pero si nosotros tenemos una discusión en pareja y a partir de eso empezamos a gritarnos, a insultarnos, eso aumenta, digámoslo así, de nivel y se convierte en un problema. Es decir, que en la etapa de conflicto aumenta la situación por la forma en la que manejamos esa cuestión de la discusión. En ese momento ya se convierte en un problema. ¿Cómo sabemos que es un problema? Porque empieza a causar queja o empieza a causar sufrimiento sobre la situación que está sucediendo. Si esa parte la llevamos a otro nivel, como por ejemplo enfrentamos la situación de las discusiones a través, repito, de agresiones todavía mayores, agresiones físicas, agresiones verbales, violencia, etc., eso se convierte en otro momento en patología. Patología para nosotros es sinónimo de desviación, es sinónimo de disfunción, es sinónimo de desadaptación. Es decir, que el conflicto es tanto que ya empieza a haber una disfuncionalidad sobre la forma en la que funcionan las cosas. También tenemos 3 niveles de intervención, ¿sí? Por ejemplo, dentro de nuestra área, quienes somos psicólogos, y esto es nada más para ubicarlo. Cuando hay dificultades, se intenta trabajar el nivel de prevención, ¿sí? Es decir, cuando es una dificultad, para que no escale, intentamos hacer intervenciones de prevención. Cuando la situación es un problema, intentamos trabajar cuestiones de orientación. La orientación implicaría que se informe sobre la forma en la que funcionan las cosas y poder hacer intervenciones, digamos, más sencillas, con menos esfuerzo, para poder resolver esa cuestión, y se queda en un nivel de orientación. Si es un nivel de conflicto que ya cae en la cuestión de patología, requerimos específicamente terapia. Es decir, que hay que acudir a un proceso terapéutico en el cual habría que abordar la situación, ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hay que abordar, a trabajar. Lo que nosotros buscamos dentro de esta parte es que toda patología se reduzca a un grado de problema, y una vez que se vuelve un grado de problema, reducirlo a un grado de dificultad, a manejar las dificultades para que no se conviertan en problema y que los problemas no se conviertan en algún momento en una patología. Nosotros podemos acudir a terapia desde el momento en el que empezamos a notar una dificultad, ¿sí? De hecho, se requiere menos esfuerzo, se requiere menos recursos, menos sesiones. Si el problema se agrava, por ejemplo, ya cuando es una cuestión de problema, en ese momento ya se requerirán a lo mejor otras formas, un poco más de esfuerzo, un poco más de tiempo, un poco más de sesiones, etc. Si estamos en el grado de patología, existe la misma posibilidad, que se requieran todavía más recursos, más tiempo, más sesiones, más técnicas. Entonces, es por eso que nosotros podemos acudir a terapia en los momentos en los que hay una dificultad para trabajar con la prevención. Podemos trabajar con los problemas a través de la orientación, podemos trabajar con las patologías a través de psicoterapia. Sabemos nosotros
dentro de nuestra área que todos los problemas son falta de opciones. ¿Cuántas formas diferentes tenemos de afrontar una misma situación? Es equivalente a cuántos recursos personales tenemos para resolver algo. Tendemos a intentar solucionar las mismas cosas, enfrentar las mismas cosas de la misma manera, pero repito, todo en una dosis más alta. Cuando hay una persona que tiene más aprendizajes, más experiencia e intenta opciones diferentes para resolver una situación, en ese momento la persona tiene más recursos para enfrentar la vida. Si nos damos cuenta, muchas veces si analizamos nuestras situaciones que no hemos resuelto, intentamos hacer lo mismo de una y otra vez con la misma característica de fondo. En todo momento de la vida se van a dar situaciones de crisis en las cuales nos enfrentemos a algo que de alguna forma rete nuestros propios recursos. Y en ese momento tenemos varias opciones. Es decir, que cada que nos enfrentamos a una situación de crisis, tenemos dos opciones en ese momento. Generamos una cuestión de deterioro o generamos una cuestión de crecimiento. Si no enfrentamos la crisis, si no resolvemos la crisis de forma adecuada, generamos un deterioro psicológico. Si enfrentamos esa situación y encontramos más opciones y crecemos a través de ella, generamos esta cuestión de aprendizaje, de crecimiento, que nos ayuda a enfrentar otras situaciones. Por eso es que muchas personas, cuantos más problemas han enfrentado y han resuelto, más preparados están para la vida, porque han enfrentado las crisis a través del crecimiento, a través del aprendizaje, a través de formular nuevas opciones para enfrentar la vida. A diferencia de aquellas personas que hay una cuestión de crisis, la evitan, la reprimen, le sacan la vuelta, la minimizan, no la enfrentan. Entonces son personas que cada vez siguen manteniendo los aprendizajes anteriores de la versión anterior de la vida, que tal vez ya no tiene una vigencia sobre sus recursos para enfrentar nuevas situaciones. Enfrentar la vida implica poder seguir encontrando aprendizajes y recursos que nos permitan abordar aquellos problemas y resolver aquellos problemas que enfrentamos. Cuando nosotros asistimos a un proceso terapéutico, vamos a asistir con un profesional que nos va a ayudar a encontrar opciones, a estimular aquellos recursos que ya tenemos o a estimular que nosotros generemos aprendizajes para enfrentar los problemas de la vida. Ir a terapia no implica que no sabemos cómo enfrentar la vida, ¿sí? No implica eso, implica que vamos a ir con un profesional que nos va a ayudar muchas veces a recuperar recursos que ya teníamos para enfrentar la vida, o hay veces que sí vamos a aprender recursos nuevos sobre cosas que a lo mejor no habíamos aprendido hasta ese momento y que vamos a utilizar para poder enfrentar aquellos problemas que estemos manifestando. Por último, será importante comentarles, la única diferencia entre una persona sana emocionalmente es que las dificultades no las vuelven problemas y los problemas no los vuelven patologías. Es decir, que la persona tiene recursos para enfrentar dificultades y mantener las dificultades en ese grado sin que evolucionen a problema o a patología. Cuanto menor sea el nivel de conflicto que estemos enfrentando, menos recursos y opciones necesitamos o aprendizajes necesitamos para enfrentar los problemas de la vida. Recuerden que estos videos no sustituyen un proceso terapéutico, nos ayudan a generar una cuestión de prevención y de orientación para estar de alguna forma educados sobre qué opciones tenemos para enfrentar las problemáticas de la vida. Y bueno, esperamos que todos los demás temas que ustedes revisen con nosotros les sea de mucha utilidad. Un gusto, cuídense.